TIGC Centro 96.3. Póngala. Visualice eso que quiere y ha visto como 1000 veces. Ahorrando con el Banco Popular. Con nuestra cuenta y plan naranja, las cuales le permiten ahorrar de manera flexible o programada y según sus necesidades. Así puede cumplir más fácil sus metas. Inicie su ahorro en www.bancopopular.fi.cr. Ya sabe, deje de verlo y visualícelo. Ahorrando, por supuesto, con el Banco Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Buscas sabores que te enamoren? La carne de res es la estrella de comidas deliciosas como la olla de carne, el picadillo, el churrasco o una parrillada con amigos. No solo es deliciosa, también es una fuente de proteína, hierro, vitamina B y contribuye a la salud muscular. Es nutrición en cada bocado. Haz que cada comida sea una celebración especial con carne de res de calidad costarricense. Se lo recomienda Corfova. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Uwed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes este espacio que trae información para toda la comunidad de médicos a lo largo y ancho del país. Trabajen en cualquier sector que trabajen, puede ser en el sector público, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Ministerio de Salud o en las clínicas privadas, en fin. Un saludo respetuoso para todos los médicos a lo largo y ancho del país. Gracias por acompañarnos en este espacio La Voz Médica. Y para los que no somos médicos, siempre es importante para nosotros aprender sobre diferentes informaciones en el campo médico, legal en este caso también, dentro del concepto de cultura ciudadana. Así es que los invito para que durante esta hora nos acompañen, que va a estar muy interesante el programa. Les recuerdo que pueden participar como siempre a través de la línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp, programa Horizontes 83414142, para que usted pueda hacer sus comentarios, aportes, sugerencias, consultas. 83 41 41 42. Transmitimos por medio de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera.
pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución para que nos escuche en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país que es Costa Rica. Usted puede ingresar a la red social por medio de internet, a Facebook, la dirección es muy sencilla para que nos escuche porque transmitimos en simultánea. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a un link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil, así es que estamos conectados por todo lado. Vamos a ir entrando en materia. Hoy tenemos el gusto de compartir con un buen amigo de esta casa, el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nos trae un tema muy interesante. Escúchelo usted. Abordaje general de la mala praxis médica y sus implicaciones desde el ámbito legal. Es importantísimo para todos los médicos aprender sobre este abordaje general de la mala praxis dentro de su profesión médica. Claro que sí, por las implicaciones que puede tener desde el ámbito legal. Y para nosotros los ciudadanos también vamos a aprender qué es la mala praxis médica y cuáles pueden ser los derechos u obligaciones de los médicos en nuestro país y desde luego también conocer nosotros como ciudadanos nuestros derechos. Le damos la bienvenida al licenciado Diego Armando Solano Azofeifa del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciado, bienvenido a La Voz Médica, qué gusto volver a compartir con usted, adelante. Muy buenos días, don Edgar, a usted, a los compañeros en cabina, a nuestros radioescuchas, por supuesto, ¿verdad? A todos los que conformamos de una u otra manera la Unión Médica Nacional y desearles un muy próspero y feliz año nuevo, ¿verdad? Que este año 2025 sea de cumplimiento de metas para todos. Siempre es un placer también de mi parte, don Edgar, estar un día más acá en este espacio tan importante para el sector médico que nos escucha, que sé que es un programa que tiene ya ese arraigo con el Cuerpo Médico Nacional y evidentemente a los demás ciudadanos comunes que nos escuchan y a los quienes también dirigimos este programa, como usted bien lo ha indicado, somos un programa de cultura ciudadana, don Edgar. Un placer. Gracias, licenciado. Son las palabras de inicio del licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Tal vez valdría la pena, licenciado, antes de iniciar, o a la hora de iniciar más bien, ¿qué se entiende por mala praxis médica? Perfecto, don Edgar. Vamos a entrar de lleno con el tema. Tal vez en un aspecto muy general, le diría que antes de entrar al aspecto especial, que sería agregar la palabra médico, ¿verdad? O médica, es bueno que nuestros radioescuchas sepan que la mala praxis hace referencia a una responsabilidad profesional. Entonces, ¿esto cómo se desmenuza? En el sentido de que abarca a todas las profesiones y, por lo menos, para decirlo de una forma más genérica, evidentemente las personas que hemos estudiado, que nos hemos preparado en alguna profesión, como usted, por ejemplo, en el periodismo, en Edgar, este servidor en el ámbito del derecho, los médicos, evidentemente, en el ámbito de la medicina. Podemos hablar de, por ejemplo, los ingenieros, ¿verdad? De distintas ramas de lo que son las ingenierías, pero también, por ejemplo, en el ejercicio de un arte que no necesariamente conlleva un estudio de preparación profesional, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un arte o ejercen su trabajo diario, un arte que conlleva toda una técnica y que esa técnica tiene que ser ejecutada de una forma correcta, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar daños. Entonces, la mala praxis es justamente eso, que cada uno en el ámbito de su desempeño lo haga de forma correcta, de acuerdo a el ejercicio correcto de la ciencia o el arte en el que se desempeña. Entonces, por ejemplo, yo como abogado puedo incurrir en la mala praxis legal. ¿Qué significa? Por ejemplo, que yo haga un ejercicio incorrecto desde el punto de vista legal de la defensa, por ejemplo, de un médico, y que cause un perjuicio a este médico que estoy defendiendo.
por decirlo de una forma más general también o más genérica, que yo haga una mala defensa y que por mi culpa, ¿verdad?, que se demuestre que por un ejercicio incorrecto de mi profesión, el médico terminó siendo condenado, por ejemplo, a una pena de prisión o a pagar, por ejemplo, un tema económico, ¿verdad? Entonces, el médico podría hacer un proceso desde el punto de vista de mi colegio profesional en mi contra, donde se pueda probar que yo incurrí, por ejemplo, esto hablando de la materia administrativa disciplinaria desde el punto de vista del colegio profesional, claro está, y que pueda mi colegio profesional, por ejemplo, suspenderme en el ejercicio de mi profesión por justamente haber incurrido en una mala praxis legal. Se han dado casos en nuestro país también, y qué bueno que usted pone el ejemplo de otras profesiones, porque no aplica solamente a la medicina, como bien lo expresa usted. En el caso, viene a la mente mía el caso de ingeniería civil, donde unos ingenieros fueron acusados de mala praxis por haber construido de manera un tanto negligente y que no cumplía con los estándares de la profesión unas torres, recuerdo allá por el lado de Coronado, que se empezaron a caer a los 6 meses de que la gente ya estaba viviendo ahí, se empezaron a deslizar los terrenos, se empezaron a caer, los pisos se levantaban, bueno, era un desastre aquello. Fueron acusados de mala praxis estos profesionales en ingeniería civil, así es que sí aplica para todo definitivamente, y qué bueno que seguimos aprendiendo. Exactamente, don Edgar, y que como les explicaba, bueno, muy bueno el ejemplo que usted pone, podríamos no ir tan lejos, porque yo realmente no conozco ese caso como tal, pero hace poco, este año que recién pasó, se estuvo discutiendo de unas calas allá por Limón, por el Gandoca, Manzanillo y todo eso, de que un profesional, por ejemplo, en ingeniería forestal, había hecho una malpraxis desde su ámbito de profesión, que conllevó a que se dieran autorizaciones presuntamente ilícitas para todo este asunto. Eso podría ser un claro ejemplo que, si bien es cierto, desde el punto de vista penal se investiga o se castiga con otros delitos que no tienen que ver con el tema de mala praxis como tal en el ámbito médico, ¿verdad?, pero sí con temas administrativos de responsabilidad, por ejemplo, en colegio profesional, ¿verdad? Entonces, todo esto, por eso le pusimos al tema aspectos generales en cuanto a la mala praxis, y es justamente a eso lo que vamos dirigidos. Ahora, entrando en el tema médico como tal, desde un sentido amplio, la mala praxis aplica tanto al profesional en medicina como a otras áreas o otros profesionales que están estrechamente vinculados con el ejercicio de la medicina, como por ejemplo, ¿cuáles? Microbiología, farmacia, odontología o enfermería. Entonces, ¿qué significa? Que en la medicina como tal, que se subdivide en estos otros campos, estas otras ramas, todos estos profesionales podrían incurrir en una responsabilidad por mala praxis médica que conlleve a la aplicación de un proceso penal. ¿Por qué un proceso penal? Porque hay delitos en nuestro Código Penal que prevén sanciones por dañar a una persona, a un paciente, ya sea causarle una lesión o causarle incluso la muerte a un paciente, ¿verdad? Pensemos el ejemplo en el que el médico hace correcto su acto médico, indica el medicamento que necesita el paciente cuando se le despacha ese medicamento ya justamente por el farmacéutico, ¿verdad?, que esta persona en el ejercicio de su profesión como farmacéutica incurra en un error que despache un medicamento que no era, que el paciente lo dijera y que eso le cause al paciente un daño, ¿verdad? Entonces, esta persona, evidentemente, este profesional tendría que afrontar un proceso penal, ya sea por lesiones culposas o por homicidio culposo, si por ejemplo el paciente muere, y que esa muerte o esa lesión pueda ser vinculada a ese acto que por negligencia, impericia o imprudencia de esta persona le cause ese daño o esa muerte al paciente. Vea que es un tema que se pone como muy técnico en un poquito tiempo, don Edgar, pero hay que desmenuzarlo para ir hablándolo de forma más general, ¿verdad? ¿Qué le parece? Claro. Sí, inclusive, vea qué interesante, licenciado, cómo despierta interés que aquí el doctor Mora nos escribe y dice: hola, buenos días, soy el doctor Mora. Me encuentro llegando al consultorio privado donde ejerzo la medicina. Dice, también sería importante que hablen durante el programa sobre la diferencia que hay entre un error médico y la mala praxis médica.
El error médico puede ser una equivocación involuntaria, donde nosotros como médicos no necesariamente hemos sido negligentes, y la mala praxis en cambio se da cuando hay incumplimiento de las normas y el deber de cuidado profesionalmente debido a la negligencia, imprudencia o falta de pericia. No sé si lo defino bien, el profesional nos puede ayudar a entender esto durante el programa. Gracias, los felicito atentamente, doctor Mora, felicito a la Unión Médica Nacional. Perfecto, excelente, don Edgar, agradecerle al doctor Mora. Voy a tratar de abordarlo de una vez porque sí es algo muy necesario para poder entender correctamente este tema. El doctor Mora, por lo que yo le entiendo en el mensaje, nos habla de que hay un error, actuaciones que es un error y que médicas, es la mala praxis, sí. Exacto, que son involuntarias, un error involuntario a lo que él llama, y define, digamos, desde su perspectiva el tema de la mala praxis en cuanto a la lesión, digamos, o el no ejercicio correcto de la medicina en cuanto a lo que define la literatura médica. Correcto. Aquí es muy importante que el doctor Mora y evidentemente nuestros otros médicos que nos escuchan sepan que categorizar un resultado dañino a un paciente bajo el error involuntario de un médico podría perfectamente configurar una mala praxis. ¿Por qué? Esto no es una eximente más bien de la responsabilidad médica, ¿verdad? Vamos a ver si lo explico bien. Hay una exigibilidad, ¿verdad?, que nos hace o que le hace el ordenamiento jurídico al médico en el ejercicio de su profesión. Entonces, ¿qué significa esto? Que el médico tiene la obligación de hacer o de no hacer para evitar un daño a un paciente. Entonces, si a mí la literatura médica, ¿verdad? Bueno, al médico, yo digo, hablo en primera persona, pero yo no soy médico, ¿verdad? Pero entonces, si al médico la literatura médica le dice, mira, al paciente que le duele la cabeza tiene que ponerle acetaminofén, pero si ese paciente tiene un padecimiento de la presión, entonces la acetaminofén está contraindicada para el paciente que le duele la cabeza, pero padece de la presión, el médico no puede darle la acetaminofén. Y si, evidentemente, y quiero dejar algo claro, yo no soy médico y esto es un ejemplo hipotético, no es que exista un paciente o una contraindicación de dar acetaminofén porque alguien padezca la presión, ¿verdad? Ya eso es un tema propio de los médicos, de conocimiento, correcto, del médico, ¿verdad? Yo lo hablo desde el punto de vista hipotético para dar un ejemplo muy básico. Entonces, si yo como médico atiendo a don Edgar me dice, mire, tengo mucho dolor de cabeza, pero padezco de la presión, o yo como médico no le tomo la presión, no le hago un historial médico, ¿verdad?, completo, una historia clínica completa, y ni siquiera me percato que es paciente con historial de hipertensión, y le receto la acetaminofén, y le causo a don Edgar una crisis que le lleva a un estado de lesión o de incapacidad igual o mayor a 5 días, entonces eso evidentemente, aunque yo pueda decir, mire, si es que fue un error involuntario mío como médico, eso no me exime de enfrentar un proceso penal por malpraxis. ¿Por qué? Porque la literatura médica obliga a que la acetaminofén está contraindicada en un paciente que tiene un historial de hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho el ejemplo del doctor Mora, pero no podríamos categorizarlo en la forma que él lo ha hecho. Y partiendo de eso, no sé si queda claro, don Edgar, el ejemplo. Sí, claro, y además de eso se trata la consulta, de que podamos, como bien lo dice él, que usted se lo definiera, porque para todos puede ser un tanto confuso el asunto, y lo que se trata acá a través de la voz médica con la participación suya, licenciado, es de aclarar este tipo de situaciones y que nos quede sin lugar a duda cuál sería, digamos, la aplicación correcta de la ley en estos casos. Continúe. Okay. Perfecto, don Edgar. Entonces, vamos aquí a hablar de un principio muy básico en el derecho, para todo ámbito, sea malpraxis, sean delitos dolosos, etcétera, ¿verdad? La ignorancia es inexcusable. ¿Qué significa eso en el ámbito legal? De que si yo, bueno, tal vez mucha gente ha escuchado aquello de que nadie puede alegar ignorancia en la ley. Todos tenemos que saber que existen las leyes, aunque no sepamos qué dicen las leyes. Pero, evidentemente, hay una excepción a esa regla, ¿verdad? Que
que hay una excepción al tema de que no se puede alegar ignorancia de la ley, salvo error de prohibición. Esa es la eximente de ese principio, pero no lo voy a explicar porque no se trata de eso del tema aquí. ¿Cuál es el punto? Que en el ejercicio de la medicina, si yo estoy autorizado al ejercicio de la medicina es porque ya me preparé, ya me habilitaron y entonces yo sé los principios básicos de la medicina en su ejercicio. Ahora, hay una ramificación, no es lo mismo el ejercicio de la medicina general como el ejercicio de la medicina especializada en diferentes ramas, ¿verdad? Medicina interna, cirugía general, etcétera, ¿verdad? Infectología, ortopedia. Entonces, yo como médico general no puedo realizar un ejercicio de actos que están estrechamente regulados y resguardados a una especialidad, como decir ortopedia, ¿verdad? Yo no puedo, siendo médico general, hacer actos ortopédicos como tal, aunque sí, en el servicio público, que es diferente, digamos, la actuación o la configuración de un servicio público, si yo llego fracturado a un servicio de emergencia, primero me atiende el médico general, podrá hacer una actuación hasta donde llegue su conocimiento, y el ejercicio que se le exige es poner en conocimiento a la medicina especializada de que yo llegué fracturado, de que ya él me mandó estudios radiológicos y otros tipos de estudios que sean necesarios para determinar que en efecto tengo una lesión, una fractura o una sospecha de fractura, dependiendo de mi clínica, y lo que se le exige es póngalo en conocimiento del siguiente nivel, que sería pase la ortopedia, ¿verdad? Si el médico general me hace los exámenes, los interpreta él mismo y me manda para la casa diciendo que no tengo nada, pero resulta que sí estaba fracturado, podría incurrir eventualmente ya en un delito de mala praxis médica por un tema, por ejemplo, de impericia, de imprudencia o de negligencia o de inobservancia de reglamentos o normas que están ya preestablecidas para el ejercicio de la medicina. Entonces, cada una de estas calificaciones que acabo de decir muy rápido, que ahorita las voy a explicar, pueden hacer que el médico incurra en una malpraxis médica, ¿verdad? Valga la redundancia. No sé si se capta bien como el nexo ahí. Absolutamente, queda muy claro, sí, continúe. Ok, entonces me gustaría, aprovechando que el doctor Mora nos está escuchando, si para él ha podido quedar claro la explicación también, ¿verdad? O si tiene alguna otra duda, pues que nos la mande, por supuesto. Ahora, ¿cómo aparece o vamos a ver, cuál es la calificación desde el punto de vista penal de los delitos de la malpraxis médica? Son delitos culposos, realmente están descritos como delitos culposos, pero hay todo un tema teórico penal que establece que los delitos son dolosos o imprudentes, que serían los culposos, pues el ámbito de la culpa es uno de los elementos de la teoría del delito. Eso ya es un tema muy técnico, pero como siempre nos están escuchando muchas personas, don Edgar, no podemos pensar que no nos están escuchando otros colegas que tienen pues su especialidad en materia penal y yo necesito también que ellos sepan que evidentemente el grado de profesionalismo y de especialización que tenemos en la Unión Médica Nacional, conocemos todo este ámbito, ¿verdad? Que Perfecto. No es cualquiera que les está aquí hablando. Eso es algo muy importante. Aunque en este caso no vamos a ir a explicar todos esos otros aspectos, nos vamos a centrar siempre en el tema mala praxis porque el tiempo apremia. Entonces, ¿qué es un delito doloso? Es cuando yo quiero realizar algo y obtener un resultado con ese algo que yo quiero hacer y me busco el medio idóneo para hacer esa acción. Esto, ¿dónde se analiza? En los delitos, por ejemplo, que vemos todos los días en las noticias de que tantos homicidios. Esos homicidios es porque una persona, queriendo el resultado muerte de otra, busca cómo ir y matarlo, y lo mata y cumple el resultado. Cuando a estas personas se les detiene y se les juzga, la reprochabilidad es máxima, ¿verdad? Desde el punto de vista penal, desde el ordenamiento jurídico, por eso se reprime tan fuertemente. Un delito de homicidio, por ejemplo, o de femicidio, puede tener penas de 35 años de prisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la teoría del delito, lógicamente eso conlleva un reproche mayor y se reprime de forma mayor en la ley. Distinto es cuando se causa una lesión a un paciente o el resultado de muerte de un paciente por parte de un profesional en medicina. En este caso vamos a hablar del médico, pues ya dijimos que puede ser cualquiera de otros
que están conexos con el tema médico, pero el médico no llega a su trabajo, a su clínica privada o al hospital público a ver a cuál paciente va a dañar hoy. Yo no llego y digo, mira, hoy tengo a tanto, voy a ver a cuál voy a matar o a cuál voy a lesionar. Eso no existe en esta regulación. No hay un querer ni un fin en la conducta médica que conlleve al resultado. Entonces, eso se regula desde el punto de vista de los delitos culposos, que tienen, aunque tienen una penalidad y implicaciones muy graves dentro del ordenamiento jurídico. No estoy diciendo que esto se puede tomar a la ligera ni mucho menos, pues no es lo mismo en el homicidio doloso, que puede llegar a 35 años de prisión, que en el delito de homicidio culposo, que la pena máxima son 8 años de prisión, por ejemplo. Ve que ahí hay una gran diferencia en cuanto a la pena privativa de libertad que impone la ley si se incurre en estas modalidades de delitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reproche es menor en la modalidad culposa, porque la persona que actúa o que no actuó, porque puede ser por acción o por omisión, luego entramos a eso, no quiere un resultado, no quiere ir a ver a quién va a lesionar o a quién le va a causar la muerte. ¿Se entiende esto, don Edgar, esta diferencia? Queda totalmente claro. Quiero aprovechar, ya que usted hizo una pausa, para enviarle un saludo al doctor Luis Diego Carazo Fernández, que está en sintonía. Él nos ha acompañado en diferentes programas acá. Seguramente iba llegando a su consultorio y tomó un poquito tarde el programa. Nos decía que una pregunta: ¿por qué se habla solo de mala praxis médica? Los abogados, los ingenieros y otros profesionales no son sujetos de demanda por mala praxis. Y casualmente, aparte de saludarlo al doctor y desearle lo mejor en este 2025, doctor Carazo, casualmente son los mismos ejemplos que usted nos está diciendo, son los que pusimos hace unos minutos cuando empezaba el programa. El licenciado Solano hablaba de la mala praxis que se puede dar en los profesionales en medicina por haber llevado mal un caso y haber sido negligente, y yo puse de ejemplo los ingenieros civiles que habían construido unas torres allá por el lado de Coronado, que se empezaron a deslizar los terrenos, que los pisos empezaron a agrietar, que el repello se caía, etcétera, etcétera, y al final tuvieron que abandonar todo ese proyecto, todo ese sueño. Lo abandonaron 6 meses después de haber llegado a vivir ahí por un problema, y las demandas de mala praxis a estos ingenieros los enfrentó con la justicia y con el colegio de ingenieros. Así es que sí, efectivamente ya se aclaró desde el principio que sí se puede llevar a cabo con otros profesionales, pero aprovecho para saludarlo. Continúe, licenciado. Perfecto, don Edgar, un cordial saludo al doctor Carazo. Sí, en efecto, tal vez indicarle, doctor, que nos metemos ya de lleno en el tema de mala praxis médica. Pues somos el programa de la Unión Médica Nacional y estamos mayoritariamente dirigidos pues a que el médico tenga esta posibilidad por medio del programa, pero sí, como somos un programa de cultura ciudadana, ¿verdad? Hicimos la exposición general al inicio de que la mala praxis como tal tiene que ver con la responsabilidad profesional, independientemente del tipo de profesión en el que se elabora o en el que se trabaja o se profesionaliza cada persona, ¿verdad? Pero como bien decía don Edgar, ya habíamos puesto algunos ejemplos, incluso me puse ejemplo, ¿verdad?, de la mala praxis legal, que es la que hablamos, que evidentemente la responsabilidad sería disciplinaria, puede ser administrativa, puede ser civil, por ejemplo, ¿verdad?, de ámbito patrimonial, de pagar, de responder yo con mi patrimonio daños que causé a la propiedad o etcétera de otros, dependiendo de cómo se haya relacionado el tema del mal ejercicio en esa profesión. Aquí en el tema médico existen delitos que son los que entran a analizar el tema de la mala praxis médica en el ámbito penal, ¿verdad? Causarle una lesión a un paciente que le conlleve, porque luego vienen elementos objetivos del tipo penal y elementos subjetivos que tienen que cumplirse también para saber si estamos en presencia de una mala praxis que se pueda juzgar en el ámbito penal. Por ejemplo, una lesión a un paciente que no le causa una incapacidad igual o mayor a 5 días de incapacidad para el ejercicio de sus labores comunes. Eso, aunque hubo una actuación médica incorrecta que podría conllevar a otro tipo de responsabilidad, en el ámbito penal la conducta sería atípica, no habría delito. ¿Por qué? Porque el delito exige que el daño que se le causa al paciente en la lesión le produzca una incapacidad temporal de al menos 5 días para dedicarse ese paciente o esa persona a sus labores habituales. Si esto no se da, la conducta desde el punto de vista penal es atípica,
pero, bueno, lo atípico significa que no existiría el delito y el proceso penal no podría llegar a juicio, para decirlo en términos que se entienda mejor, porque yo digo atípico y tal vez no mucha gente dice, bueno, no sé en qué quedó entonces el proceso con ese tema de la tipicidad, ¿verdad? Por eso les decía que hay una teoría del delito que dice, hace una categorización para que una conducta, ¿qué es lo que es relevante para el derecho penal? La conducta humana. ¿Cuál conducta? La que se hace o la que no se hace. Uno diría como una conducta que no se hizo. Por eso yo les decía al inicio que el médico tiene o la obligación de hacer, que es la conducta que se hace, o la obligación de no hacer, ¿verdad? Que es, entonces, el delito culposo se busca por acción o por omisión. El médico está obligado a aplicar un medicamento que no hizo, o el médico no, estando obligado a hacerlo, no lo hizo, o más bien debiendo no hacerlo, lo hizo. Esa Correcto. Es la categorización de hacer o no hacer, ¿verdad? Correcto. Y ambas modalidades tienen esa posibilidad de llegar a un juicio desde el punto de vista penal, ser la persona, si se encuentra responsable, culpable de esto, sentenciada a días multa o prisión. Luego vemos el tema de cómo está penalizado las acciones y evidentemente tener una inhabilitación en el ejercicio de su profesión y evidentemente también responder desde el punto de vista civil patrimonial, ¿verdad? ¿De qué? De que hay que resarcir el daño que se causó. Estos son principios básicos del derecho, que causa un daño, tiene que resarcirlo, tiene que pagarlo, ¿verdad? Y lógicamente causarle un daño a un paciente que le causa una incapacidad temporal o permanente, porque también hay pérdida, ¿verdad?, de la capacidad general orgánica en algunos casos. Por ejemplo, un paciente que termina con una amputación, al perder uno de sus miembros, tiene una disminución de su capacidad general orgánica y eso también se materializa eventualmente en un monto que debe de pagársele a esa persona, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el brazo como tal desde el punto de vista material para una persona y también cuánto daño psicológico le produce esto a una persona, ¿verdad? Entonces creo ya eso son palabras... También, licenciado, perdone que lo interrumpa, creo que en este caso también es feo decirlo, pero hay que hablarlo, son cosas que se pueden presentar, esperemos que no se presenten, pero el brazo de una persona depende, el valor depende de la ocupación, es decir, no va a ser lo mismo el brazo de un pianista o de un violinista que de una persona que probablemente no utilice con tanta frecuencia y para producir su brazo. Estoy equivocado, es que le hago la consulta por mera curiosidad. No, para nada está equivocado, amiga, justamente así es, ¿verdad? Digamos, aunque todo esto lleva a un estudio más de fondo dentro del proceso, ¿verdad? Es claro que no es lo mismo, aunque para todos un brazo es un brazo. Claro, es una actividad muy importante. Sí. Desde el punto de vista de la utilización, no es lo mismo, como usted dice, por ejemplo, que Diego Solano pierda el brazo, aunque yo lo necesito para todo y espero nunca perderlo, a, por ejemplo, un violinista o, por ejemplo, un jugador de fútbol como, no sé, Messi y Cristiano Ronaldo, que son los que más se hablan, con sus pies. Ayer justamente veía un video de una modelo estadounidense de manos para modelar anillos y relojes, que tenía un seguro de $1 millón por sus manos. Bueno, sí, entonces, sí. Hay una diferencia. Todo esto pues siempre va a tener una incidencia dentro de lo que se discuta en el fondo y claramente que siempre se van a maximizar, por ejemplo, montos indemnizatorios dependiendo de todo eso. Licenciado, tengo que ir a una pausa, pero antes de una pausa quiero compartir, a mí me encanta todo lo que sea respaldar a la unión de la familia. Y tengo un mensaje muy especial aquí para usted que lo vamos a compartir públicamente. Saludos a mi esposo Diego Solano. Como siempre, un excelente programa, entendible incluso para los que no somos médicos. Obviamente su señora esposa. Así es que me encanta cuando veo ese respeto, esa admiración, ese acompañamiento y ese respaldo de una pareja. Así es que no tengo el gusto de conocer a su esposa, pero desde aquí la saludamos también. Gracias por ese saludo tan bonito. Muchas gracias, don Edgar. Que sepa mi esposa que la amo muchísimo y que me pone muy feliz de recibir su mensaje también. Gracias. Vamos nosotros a una pausa acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, y retornamos con este tema tan interesante que veo que ya hay muchas
muchos reportes de diferentes centros hospitalarios, abordaje general de la mala praxis y sus implicaciones desde el ámbito legal. Nos acompaña el licenciado Diego Armando Solano Sofeifa. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. De los cuentos también se aprende. Recuerdo El flautista de Hamelin, escrito hace 200 años por los hermanos Grimm, autores de muchos de los cuentos tradicionales, a mi parecer algunos muy crueles. Ese relato nos dice que en Hamelin apareció una epidemia de ratones tan descontrolada que ante la petición de los vecinos, el alcalde le ofreció una bolsa con monedas de oro al artista de la flauta mágica. De modo que este con su música guió los ratones al río y todos se ahogaron. Pero el alcalde incumplió su trato y no le pagó. El flautista, muy molesto, se llevó con la misma técnica a los niños y los encerró en una cueva cuyos padres obviamente presionaron al alcalde y este obligado hizo el pago correspondiente a la recompensa. Feliz devolución de los niños y colorín colorado. A mi parecer, este cuento narra un secuestro y extorsión, resultado de la mala actitud del político a cargo, y me hace pensar si en nuestra realidad nacional, en la necesidad de acabar con la plaga de ratas, escogimos a un flautista que tocaba una música muy atractiva, pero al cual no le sonó la flauta como deseaba, y ante su enojo, ahora pretende utilizar su música para lograr un dominio absoluto sobre todos los poderes, lo que sería la antesala de un secuestro político tan usual entre tanto populista dictador aparecido en nuestro continente. Concluyo que se requiere un esfuerzo grande para cuidarse de su música, pero evitando que regresen las ratas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con la voz médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos. Recuerde, martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana,
La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Entonces, ustedes y nosotros tenemos una cita martes de cada semana con La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Voy rápidamente con algunos reportes de sintonía desde el Hospital de Golfito. Dicen, aquí estamos varios colegas escuchando el programa muy bien. Como siempre, la Unión Médica nos trae información, nos dicen los médicos desde el Hospital de Golfito. Un saludo para todos allá en Golfito. Igualmente desde el Hospital Max Peralta, dice desde el Hospital Max Peralta, esto es en Cartago. Buenos días, los estamos escuchando, muy buena la exposición, un tema importantísimo, como dicen ustedes, tanto para el paciente como para nosotros los profesionales en medicina. ¿Ok? Desde el Hospital Calderón Guardia, son varios los mensajes que tenemos, gracias a todos los que están escuchando allá en el Hospital Calderón Guardia, igualmente en el Hospital México, que son varios los mensajes que hemos recibido, seguramente están en diferentes pisos y es un hospital tan grande, gracias a todos los que están en el Hospital México escuchando este programa. Desde la clínica, vamos a ver, desde la Clínica Católica nos dice, hola amigos, estamos aquí en la hora del cafecito escuchando el programa de La Voz Médica. Gracias, un saludo para todos allá en la clínica también. Dice por acá, perdón, dice por acá, buenos días, estamos en el consultorio Visión, escuchándoles, esto queda en San Ramón, nos dicen, ok, gracias por estar allá en el consultorio Visión en San Ramón, que están en sintonía. Igualmente, dice la doctora Palacios, no nos dice dónde nos escucha. Saludos, soy la doctora Palacios, les estoy escuchando, muy bueno el programa. Dice por acá también, desde el Escalante Pradilla, un saludo para todos, feliz año 2025 para todos los colegas médicos y para todos los ciudadanos en general desde el Escalante Pradilla. Muchísimas gracias a todos, vamos a llegar hasta ahí porque el tiempo apremia, nos quedan 13 minutos de programa y le cedo la palabra al licenciado Diego Armando Solano. Teníamos una consulta por acá que yo quiero, vamos a verla, ya se me extravió por acá, la tengo, ok, nos dice una doctora, dice, ¿cuál es el rol del Colegio de Médicos y Cirujanos en estos casos? Adelante, licenciado. Ok, perfecto, Edgar, un saludo a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? En todas las clínicas, hospitales, EVAIS del país, clínicas públicas, privadas, siempre es un placer llegar hasta ellos por medio de este espacio. Y que sepan todos, ¿verdad?, que la Unión Médica Nacional está para todos y que los vamos a defender independientemente de que trabajen con el Estado o con el sector privado de nuestro país. Importantísima la pregunta, don Edgar, porque evidentemente el colegio profesional, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que es quien rige a los profesionales en medicina, lógicamente tiene un papel fundamental, pero hay que desmenuzar su participación. Si estamos hablando en el ámbito de un proceso penal, la ley penal, el Código Penal establece que cuando se lesiona a alguien producto de una infracción a la lex artis de esa profesión, que en este caso es la medicina, no solo se impone una pena privativa de libertad o de vida de multa, por ejemplo, sino que conlleva también una inhabilitación por un tiempo determinado en el ejercicio de esa ciencia o ese arte. ¿Eso qué significa? Que si a un médico lo sentencian en el ámbito penal por haber incurrido en una modalidad de lesión culposa a un paciente por infracción a la ley artis médica, además de imponerle una pena de días multa o de hasta 1 año de prisión, se le tiene que imponer una pena también de inhabilitación por mínimo de 6 meses en el ejercicio de la medicina. ¿Quién va a ejecutar esa inhabilitación? Porque uno dirá, bueno, me sentenciaron, me dijeron que no puedo trabajar como médico 6 meses, pero ¿quién se va a dar cuenta de esa sentencia? Bueno, resulta que esa sentencia, que se emite en la Corte, en un tribunal de la Corte Suprema de Justicia, se pasa, cuando ya esa sentencia queda firme, porque también parte del proceso, del debido proceso, en materia penal y en otros procesos que ya hemos abarcado aquí el año pasado, don Edgar, lógicamente, si se da una sentencia, la sentencia tiene una fase recursiva. Y esa sentencia puede ser anulada, puede ordenarse un nuevo juicio, haber un juicio de reenvío, haber una modificación en la sentencia, etcétera, ¿verdad? Pero también,
Si esa sentencia queda firme con la condenatoria y se establece que se da la inhabilitación por 6 meses, por ejemplo, puede ser hasta de 3 años esa inhabilitación, entonces esa sentencia la Corte se la pasa al Colegio de Médicos como ente rector de los médicos en Costa Rica, y el Colegio de Médicos inscribe la inhabilitación, y ya el médico, evidentemente la persona sentenciada, el profesional sentenciado, tiene la notificación de que le quedó en firme y que su inhabilitación corre de tal día a tal día, por ejemplo, ¿verdad? 6 meses, qué sé yo, pensemos del 15 de enero a el 15 de junio, ¿verdad?, del año 2025. Y aquí un tema muy importante: ¿cuál es la mayor afectación a un médico que se ve pues involucrado en un proceso de penal por una lesión culposa? No es tanto la condenatoria a prisión, porque aunque por 1 año de pena privativa de libertad perfectamente puede ir a la cárcel, en nuestro país hay un tema de ejecución condicional de las penas, ¿verdad?, de acuerdo a algunos requisitos que pone la ley. Entonces no necesariamente por 1 año de prisión se va a ir a descontar esa pena a un centro penitenciario, ¿verdad? O incluso la misma ley prevé un aspecto menor en cuanto a imposición de pena, y en vez de ser días cárcel, se hace por días multa, ¿verdad? Pero el tema de la inhabilitación para trabajar es lo que causa una mayor afectación al médico, porque, don Edgar, ¿qué va a hacer un médico 6 meses sin poder ejercer en su trabajo? Lo afecta tremendamente, sí. Exacto, entonces pensemos en el médico que trabaja en el sector público o en el sector privado. Yo como empleador, si yo soy el dueño del Hospital X, de medicina privada, ¿verdad?, y ya Diego Solano 6 meses no puede trabajar, ¿cómo yo voy a tenerle pagando un sueldo cuando él no me puede cumplir la contraprestación de la relación laboral? Y aquí usted mencionó algo muy importante, sobre todo por el ejercicio de la medicina, que generalmente laboran con el Estado, sea en la Caja o en el Ministerio de Salud o en algún EVAIS, bueno, el EVAIS son privados, pero puede ser que también esté en una clínica privada. Si hay suspensión, es para el ejercicio de la profesión, no importa si es dentro de la Caja o en una clínica privada, ¿es correcto? Es correcto, don Edgar. Esa inhabilitación es del ejercicio de su profesión, ajá, independientemente en el sector que trabaje el médico. Sí, claro. Entonces, por eso lo decíamos al inicio, nos han reclamado a veces que es que muchos programas entraban a Caja. No, el programa de hoy es en general desde el punto de vista del médico, independientemente del sector en el que trabaje, ¿verdad? Lógicamente estamos hablando de los médicos que dan consulta y que atienden al paciente, porque hay muchos médicos, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que no necesariamente dan consulta médica, pero no significa que no puedan incurrir, por ejemplo, en responsabilidad disciplinaria, administrativa o patrimonial por un incorrecto ejercicio de su profesión en el cargo que tienen. Claro. Eso sí, podríamos abordarlo en un programa aparte, porque hoy nos hemos centrado en la malpraxis médica en cuanto se causa una lesión a un paciente, ¿verdad?, que es lo que se juzga en el ámbito penal. Pero no significa que los médicos administrativos, los médicos directores y etcétera, ¿verdad?, no puedan incurrir en una modalidad, por así llamarlo, de malpraxis que les conlleve también a un tema de enfrentar procesos. Por ejemplo, la pregunta que nos hacían era de cuál era el papel del Colegio de Médicos. Bueno, el Colegio de Médicos, como todos los demás colegios profesionales, tienen la obligación de tener una vía para poder mantener el correcto ejercicio de la profesión por parte de sus agremiados. Entonces, por eso es que existe la Fiscalía del Colegio de Médicos y el Tribunal de Ética Médica, y evidentemente, como parte del debido proceso, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos como máximo órgano desde el punto de vista administrativo de este colegio, y posteriormente uno puede llevar esos procesos que nacen en el seno del colegio a la vía contenciosa administrativa, porque los colegios profesionales ejercen una potestad pública, que es la regulación de las profesiones, que está dada al Estado. Nos hace la señora o señorita Ana Rita desde San Pedro, dice, ¿cómo puede un paciente denunciar un posible caso, me gusta que ponga la palabra posible, un posible caso de mala praxis médica? Ok, la respuesta más común, cualquier persona que crea que ha sido objeto de una malpraxis médica puede ir al OIJ, que trabaja 24/7,
y poner la denuncia. No necesita conocer los datos de la persona que le atendió o no, pero puede ir, se acerca a OIJ, presenta la denuncia y ahí empieza la investigación, ¿verdad? Y ya las autoridades iniciarán desde el punto de vista penal con secuestro de expedientes, identificación de presuntos responsables, vendrá la parte médico-pericial, donde todo esto se le envía a los peritos que trabajan en el complejo de ciencias forenses, analizarán lo que corresponda desde el punto de vista forense y determinarán si la actuación médica fue correcta o incorrecta, y si producto de esa incorrección se causó una lesión que pueda ser imputable por el incorrecto ejercicio de la medicina, ¿verdad? El acompañamiento de ustedes penal, como abogados de la Unión Médica Nacional, debe ser fundamental para el estrés y la angustia que debe causar en el profesional en medicina un caso de estos. Yo creo que a todos los que dichosamente nunca nos hemos visto enfrentados a un proceso judicial, el ser llamados a un proceso judicial pues debe generar un estrés y una congoja muy grande. Así es que me imagino que el acompañamiento de ustedes, además de la parte legal, meramente del texto jurídico legal, es importante también el calmar a la persona para que pueda tomar decisiones lo más calmadamente posible dentro de la situación que debe ser estresante. Así es, don Edgar, esto es fundamental, ¿verdad? Y es nuestra razón de ser como Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, poder brindarle desde la primera etapa la seguridad al médico de que va a estar defendido por profesionales que tenemos la expertise en la materia, la especialización. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo decirle a los médicos el día de hoy? Que en el momento, que si no están afiliados a la Unión Médica, que se afilien, eso es primordial, porque con afiliación tienen a la mano todos los servicios que brinda el Departamento Legal, y que en el momento en que por parte de las autoridades se les convoca, se les cita, se les llama, se les envía un mensaje, presentarse a la fiscalía tal, desde ese primer momento tienen que contactarnos. ¿Por qué? Porque ahí es donde inicia la defensa. El médico no puede ir a ver qué fue, no puede ir y que le ponga un defensor público, porque ellos no manejan esto, aunque hay defensores públicos muy buenos. Este tema en específico no es común en la defensa pública, entonces no lo manejan, no saben qué hay que hacer con si hay dictámenes médicos. El hecho de indagar a un médico como presunto responsable, empiezan plazos que hay que atender, actuaciones muy técnicas, científicas que hay que hacer desde la defensa, y esto es fundamental. Así es como inicia una correcta defensa, don Edgar, para el médico que se ve llamado por las autoridades como presunto responsable en un caso de malpraxis, ¿verdad? Entonces, si los convocan hoy o mañana cualquiera de los médicos que nos está escuchando, sea o no afiliado a la Unión Médica Nacional, no dude en llamarnos. Ahorita les vamos a dar los números. ¿Para qué? Para empezar. Rovira hace una consulta en los minutos finales. Rovira dice, soy Rovira, dice, quisiera saber en cuanto a los plazos que hay para interponer una demanda por mala praxis. ¿En todos los casos es igual o existe, dependiendo del posible daño causado, un plazo definido por la ley? Exacto. Muy buena pregunta, porque por ahí habíamos hecho un programa que don Edgar por ahí lo puede compartir, de la prescripción en el proceso penal. Correcto. Digamos, no es el mismo plazo para todas las modalidades de daño, no es lo mismo el plazo que hay para denunciar una lesión como el plazo que hay para denunciar, por ejemplo, la muerte de un paciente. ¿Por qué? Porque la ley dice que estos plazos se rigen por las penas principales de los delitos, pero que no va a haber plazos inferiores a 3 ni mayores a 10 años en estas modalidades, porque hay otros plazos mayores, como 25 años, por ejemplo, delitos sexuales contra personas menores de edad y todo. Pero en estas modalidades, por ejemplo, la muerte de un paciente, a partir de que el paciente falleció, hasta 8 años más para poner una denuncia, y en el caso de una lesión, desde el momento que se causa la lesión, hasta 3 años para poner la denuncia, ¿verdad? El tiempo se nos fue, licenciado. Muy interesante el programa. Nada más quiero darle a los oyentes, así rápidamente, para todos los médicos, un WhatsApp que es directo con el Departamento Legal, 84633422. Ese es el WhatsApp directo, y ya lo saben, este programa lo pueden descargar ustedes de la página de la Unión Médica Nacional y en nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes. Gracias, licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, por su participación.
Con todo gusto, don Edgar, desearles un muy buen día a todos, a usted y los radioescuchas, ¿verdad? Así como un muy feliz año 2025 y que sepan que la Unión Médica Nacional está para todos y esa es nuestra razón de ser. Gracias, licenciado. Martes de la próxima semana, 7:20 de la mañana, aquí en 96.3 regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.